Bienvenidos, alumnos de la licenciatura en Ciencias Ambientales, a este primer video de la asignatura Ecología de Poblaciones y Comunidades. Y vamos a continuar con el tema 1, Ecología de Individuos y Poblaciones. En este video y en algunos materiales posteriores, lo que abordaremos serán las subunidades 1.3 y 1.4, que tratan sobre las respuestas de los individuos a las condiciones y recursos. Anteriormente lo que hemos visto es nuevamente el concepto de ecología y hemos visto que la ecología es la disciplina científica que se ocupa de las relaciones entre organismos y su medio ambiente pasado, presente y futuro. Estas relaciones de los organismos entre ellos y con su medio ambiente son las que definirán cómo o dónde el organismo se va a distribuir. Por tanto, la ecología también puede definirse como el estudio de la distribución y abundancia de los organismos y las interacciones, ya sea con otros organismos o con el ambiente, que determinan tal distribución y tal abundancia. Entre los principales elementos que definen esta distribución y abundancia de los organismos tenemos las características propias de los organismos o los factores ambientales o factores físico-químicos que rodean a estos organismos. Las características propias de los organismos que definen su distribución y abundancia son básicamente su historia evolutiva, la variabilidad genética que presenten y su biología. Y estos tres factores están invariablemente o intrínsecamente relacionados. Cuando hablamos de historia evolutiva, ¿a qué nos referimos? Pues a todos estos cambios que ha habido en la composición genética y que se han visto reflejados en rasgos expresados en los distintos organismos durante toda su secuencia o linaje evolutivo que ha hecho que al final se encuentren los organismos que tenemos en el planeta en el presente, cada uno con sus particularidades de relación con su ambiente. Entonces podemos decir que los ambientes del pasado, es decir, todas las condiciones ambientales que ha habido durante la historia planetaria, son las que han moldeado, a través de la selección natural, a los organismos que encontramos hoy en día. ¿Y por qué? Porque esta selección natural es la que propicia la evolución de las especies. Es la que favorece una serie de caracteres heredables que incrementan la aptitud de un organismo o una especie en un contexto dado según las posibilidades que hay dentro de esta especie o este taxón, ¿no? No es que lo que observamos hoy en día sea la mejor solución como concepto absoluto, sino dentro de las posibilidades adaptativas que se presentaban en cuanto a caracteres heredables en un contexto determinado, a través de la selección natural se transfieren los caracteres que incrementan esta aptitud o fitness, que no es más que la capacidad de dejar una descendencia que se pueda procrear y que así pueda perpetuar la especie. Entonces, al final, a través de esta selección natural como motor evolutivo, ¿no?, ligado al contexto ambiental de cada momento, favorece la presencia de unos contenidos genéticos y no otros. Por tanto, esta historia evolutiva y esta selección natural lo que hacen es determinar la variabilidad genética presente en los organismos actuales. ¿Y qué es esta variabilidad genética? Esta variabilidad genética no es más que el abanico de posibilidades de respuesta que una especie tiene ante una situación ambiental.
Las especies muy especializadas a un ambiente o a unas condiciones determinadas seguramente presentan una variabilidad genética pequeña, por lo tanto tienen un abanico de respuestas muy reducido ante situaciones o cambios ambientales. Las especies con menos especialización, ¿no?, que pueden vivir en condiciones más variadas, seguramente presentan una mayor variabilidad, lo que les posibilita expresar múltiples respuestas distintas ante cambios en el ambiente. Al final, como saben, este contenido genético o esta variabilidad genética moldeada por todo el curso evolutivo de un taxón, lo que hace es definir cómo se presenta una especie y su biología en el ambiente, ¿no?, en cualquier lugar. Ahora, con biología, ¿qué nos referimos? Pues si una especie es más grande, es más pequeña, se reproduce antes o después, tiene una vida larga o corta, qué respuestas presenta ante las distintas condiciones en el ambiente, si hace frío, si hace calor, ¿no? Por ejemplo, la biología de este nopal que ven en la imagen no es igual que la biología de una orquídea que puedan encontrar en una selva húmeda, ¿no? Y todo esto está ligado pues a la historia evolutiva y al contenido genético de cada especie, ¿no? Entonces, por eso decimos que estos tres factores están relacionados y hay esta frase tan acertada que dice que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Tenemos que tener muy claro que los organismos que encontramos en el planeta, ¿no?, tienen unas características propias definidas por toda una historia de evolución que desemboca en lo que encontramos actualmente y en las posibilidades de que estas especies al final puedan adaptarse o sobrevivir en unas condiciones o no. Y si se paran a pensar esto, es muy importante, ¿no? Porque podrían pensar, ahora que está todo cambiando tanto, que el clima está en un cambio intenso y parece que direccional, ¿no? Podemos ya empezar a entender, según lo que conocemos de las especies y si entendemos este concepto de que los organismos fueron moldeados por ambientes del pasado, podremos empezar a vislumbrar un poco la capacidad de adaptación que podríamos llegar a pensar. Entonces, por eso decimos que lo que es historia evolutiva, variabilidad genética y biología están intrínsecamente relacionadas. Una va de la mano de la otra. Además de estas características propias de cada organismo que definirá cómo responde a una situación ambiental y esto actuará en parte determinando la distribución y abundancia de estos organismos, los organismos también dependen de lo que serían las propiedades del ambiente, los factores ambientales. Y estos factores ambientales pueden ser bióticos y abióticos. ¿Por qué? Nosotros normalmente pensamos solo en las cuestiones físicas y químicas, ¿no? Pero también hay factores bióticos que son todos los seres vivos que integran un ecosistema, ¿no?, que también influirán en el fitness o en la capacidad de dejar descendencia de una especie y por tanto en su abundancia y en su distribución, ¿no? Interactuar con otro ser vivo va a provocar que tengan mayor capacidad o menor de dejar descendencia reproductiva. Y después tenemos todos estos factores abióticos, que son estos factores físicos y químicos que rodean a los organismos. Los factores abióticos pueden ser climáticos, como la temperatura, presión, humedad; geográficos, como latitud, altitud, pendiente;
factores químicos, ¿no? De propiedades químicas del ambiente, como la cantidad de oxígeno, de agua, la salinidad, la cantidad de nutrientes, o factores edáficos o del suelo. Y estos factores condicionan la distribución y abundancia de los organismos porque los organismos en un ecosistema constantemente están interactuando con el medio en el que habitan. ¿Por qué? Porque una de las funciones básicas de todos los organismos es la función de relación, que es una función que se basa en que los organismos constantemente captan información del medio en el que habitan, la procesan, esto da lugar a una serie de respuestas fisiológicas o conductuales que hacen que el organismo al final pueda o no vivir y permanecer en un ambiente. Entonces decimos que toda la biota depende de los componentes y características del medio abiótico para sobrevivir, crecer y reproducirse. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos dos imágenes. A la izquierda, pues unas plantas acuáticas en un medio acuático, en un cuerpo de agua. Y estas plantas seguramente dependen de que haya una cantidad de agua determinada, una cantidad de radiación solar determinada, que haya una temperatura y seguramente pues a nivel evolutivo han sido moldeadas para tolerar estas ciertas propiedades, estas características abióticas, y si las pusiéramos pues en un agua mucho más fría o en un sitio donde no haya la cantidad de radiación solar, probablemente no podrían sobrevivir y por tanto ni crecer ni reproducirse. A la derecha vemos unas aves acuáticas cuya presencia seguramente depende de que haya una cierta cantidad de agua, de una textura del suelo, etcétera, que les permita caminar en este lugar, que tal vez les permita encontrar el alimento, ¿no? Dependerán de que haya unos ciertos presas también, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos que considerar que esta relación de la biota con el componente abiótico, no es unidireccional, sino que es bidireccional, y la biota también actúa sobre el ambiente y lo modifica. Las plantas acuáticas, por ejemplo, absorben nutrientes y con esto pues cambian las condiciones químicas del medio acuático, de este cuerpo de agua, o las aves, por ejemplo, a través de las heces fertilizan el cuerpo de agua, cambiando también pues, su composición química. En esta unidad nos centraremos en lo que explica la parte superior de la diapositiva, que es cómo los organismos dependen de las características de los distintos factores abióticos para sobrevivir y cómo responden a estas características de este medio biótico. Entonces, para recuperar, pues decimos que este ambiente abiótico son las condiciones físicas y químicas que rodean a los organismos y que contribuyen a determinar su distribución y abundancia. Y a la derecha vemos enumeradas unas cuantas de estas condiciones o factores físicos y químicos. Estos factores abióticos los solemos clasificar en dos categorías grandes. Una de las categorías son las condiciones, que son los factores o variables del ambiente que afectan a cómo funcionan los organismos. Por ejemplo, temperatura, salinidad, alcalinidad, etc. ¿Por qué decimos que afecta al funcionamiento? Porque dependiendo de los niveles de estas condiciones, un organismo presentará unas respuestas fisiológicas y conductuales determinadas, por tanto funcionará de una manera. Nosotros cuando hace mucho calor presentamos sudoración para disminuir, por ejemplo, la temperatura de nuestro medio interno, ¿no? Entonces, esta respuesta lo que hace es actuar en detrimento de otras funciones, ¿no? Invertimos una energía en esta respuesta, en este funcionamiento, que no invertiremos en otras cuestiones, como ya veremos más adelante. Las condiciones varían en el espacio y en el tiempo, pero nunca se agotan. Siempre hay un nivel de una condición, ¿no? La temperatura puede ser muy alta, puede ser muy baja, pero siempre hay un nivel de temperatura, hay una temperatura. Le podemos adjudicar un valor según
esta escala de unidades que el humano haya creado, ¿no? Siempre hay X grados de temperatura, ya sean 40, ya sean menos 20, siempre hay un nivel. La otra categoría son los recursos, que los recursos son factores o entidades ambientales que los organismos requieren para funcionar, requieren de una cierta cantidad para su funcionamiento y si no, no pueden sobrevivir, crecer o reproducirse. Ejemplos de recursos son la radiación solar, agua, oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, el espacio, por ejemplo. En cuanto a los recursos, también varían en el espacio y en el tiempo, pero sus cantidades sí pueden verse reducidas o agotadas. Pueden verse reducidas o agotadas por cuestiones físicas o químicas del ambiente o también por el uso por parte de otros organismos. Pero puede ser, por ejemplo, que en un sitio haya una cierta cantidad de agua y que ciertos organismos la consuman y ya no quede agua disponible para otros organismos, ¿no? Es un ejemplo muy básico, pero es muy ilustrativo. Las condiciones también pueden verse modificadas por la acción de algunos organismos. Sin embargo, nunca se verán agotadas. Las condiciones y recursos en un lugar determinado varían y estas variaciones lo que hacen es provocar respuestas en los organismos. Estas respuestas al final repercutirán en si los organismos se distribuyen en un sitio y si se distribuyen en este, pues en qué cantidad. Los cambios en los niveles de una condición o en la cantidad de un recurso en el ambiente los podemos valorar desde distintas perspectivas. Por ejemplo, podemos valorar la naturaleza de estos cambios, ¿no? El nivel de una condición o la cantidad de un recurso puede cambiar en el espacio, ¿no? Puede cambiar espacialmente o puede cambiar en el tiempo. Por ejemplo, la temperatura puede cambiar en el espacio, no será la misma temperatura en medio de un bosque de pinos que sea muy frondoso que en las orillas de este bosque de pinos o en algún lugar donde la vegetación sea menos frondosa, o la temperatura puede variar en el tiempo y un ejemplo muy claro son pues las estaciones del año. También podemos analizar los cambios en las condiciones y recursos según el sentido que tenga la variación o el cambio, ¿no? El nivel de una condición o la cantidad de un recurso puede variar cíclicamente. Esto es decir, que varía de una forma rítmicamente repetitiva. Por ejemplo, la temperatura en las estaciones del año o la precipitación en las estaciones del año o la temperatura a lo largo de un día. Hay unas horas donde hay una temperatura baja en la madrugada, ¿no? Al mediodía pues alcanza el pico de temperatura, después la temperatura vuelve a disminuir y cíclicamente esto se repite cada día, ¿no? Tiene un ritmo de variación diario. La experiencia repetitiva de estos cambios cíclicos durante varias generaciones en una especie o en un taxón ha seleccionado patrones de comportamiento en los organismos que a su vez son cíclicos. Por ejemplo, si pensamos en la variación de la temperatura y de la precipitación que hay durante un ciclo anual, ¿no? En Yucatán, por ejemplo, tenemos una época de secas, de febrero a mayo, una época donde hay mucha lluvia, de junio a octubre, y una época donde hay más o menos lluvia, no tanta, pero hay una temperatura más baja, que sería la temporada de nortes, que es de más o menos de noviembre a febrero. Y, por ejemplo, hay árboles que presentan una pérdida de hojas, también cíclica, asociada a estos cambios rítmicos anuales que se repiten cada año, ¿no? Son estas plantas caducifolias que pierden
las hojas como respuesta a estas variaciones cíclicas del ambiente. Otro cambio cíclico o respuesta cíclica de los organismos podría ser la migración de las aves que se hallan en sitios más cálidos durante las épocas de invierno, donde, por ejemplo, en Canadá hace mucho frío, en este continente americano, y en épocas de verano migran a zonas más al norte, hacia Canadá, donde no hay tan baja temperatura, pero hay recursos abundantes, ¿no? Entonces, como respuesta a cambios cíclicos en el ambiente, las especies ya han desarrollado también una ciclicidad en sus conductas. Los cambios en las condiciones y recursos también pueden ser direccionales. ¿Qué significa? Que la dirección del cambio, es decir, un aumento, una disminución, etcétera, se mantiene durante un periodo de tiempo largo. ¿Y a qué nos referimos con un periodo de tiempo largo? Pues nos referimos a un periodo largo en relación a la duración del ciclo de vida de un organismo, del organismo que esté experimentando este cambio. Un ejemplo podría ser una glaciación, ¿no? Una época glacial, es decir, de disminución de la temperatura muy larga, hay muy intensa y durante un periodo muy largo, provoca respuestas en los organismos y en su distribución y en su abundancia, ¿no? A largo plazo también. Los cambios también pueden ser aleatorios y esto significa que no muestran ni un ritmo repetitivo ni una dirección constante, ¿no? Las condiciones en un lugar o los recursos disponibles en un lugar pueden variar de forma aleatoria. También podemos analizar los cambios en las condiciones y recursos y por tanto las respuestas de los organismos a distintas escalas. Existen distintas escalas de periodo de tiempo o distintas escalas de superficie en la que podemos analizar distintos procesos. ¿Por qué? Porque los procesos ocurren a escalas o más pequeñas o más grandes. La nomenclatura, que va desde micro, meso, macro, omega, varían en función del tamaño del espacio o de la cantidad de tiempo que estemos analizando, y analizaremos una escala distinta según el proceso que estemos analizando. Los organismos son capaces o responden a cambios en el ambiente de distintas escalas con distintas estrategias. Por ejemplo, una planta puede cambiar su intensidad fotosintética en cuestión de muy poco tiempo dentro del mismo día como respuesta a cambios en la intensidad de la radiación solar. Pero cuando los cambios en la intensidad de radiación solar son, por ejemplo, de plazo más largo, por ejemplo, estacionales, la respuesta es distinta y puede ser que las plantas pierdan las hojas porque no hay suficiente luz para mantener toda su estructura, ¿no? Entonces, analizamos los procesos ecológicos, ya sea de cambios en el ambiente como de cambios en la biota, a distintas escalas según sea pertinente. Todos estos cambios en las condiciones y en los recursos en el ambiente, finalmente lo que generan, como les decía, son estas respuestas bióticas o de los organismos, y estas respuestas al final contribuyen, ¿no?, a que los organismos se distribuyan en un sitio con una abundancia determinada. Finalmente, todos estos factores abióticos son lo que normalmente encontrarán escrito como las variables ambientales, ¿no? Todos estos factores del ambiente que rodean a los organismos y que contribuyen a determinar su distribución y abundancia y ponen en marcha ciertas respuestas en ellos, fisiológicas o conductuales. ¿Por qué las variaciones en las variables ambientales influyen en la distribución y abundancia de los organismos? Porque los organismos toleran unos ciertos rangos de valores de esas variables ambientales que son en los que pueden sobrevivir, crecer y reproducirse. Y fuera de estos valores no lo pueden hacer.
Si se detienen unos segundos a ver las imágenes de la diapositiva, enseguida se darán cuenta que hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, el oso polar tolera temperaturas bajas y puede sobrevivir y crecer y reproducirse a esas temperaturas, pero no encontraremos un oso polar en un desierto porque no tolera las temperaturas tan altas. Esto debido a ciertas adaptaciones que ha adquirido a lo largo de la evolución, como sería la presencia de mucho tejido adiposo marrón o un pelaje muy denso. De igual manera, encontramos palmeras en zonas de temperaturas altas, pero no en zonas frías. Una de las leyes que explica la relación que hay entre la distribución de los organismos y su abundancia con determinados rangos de valores de variables ambientales es la ley de tolerancia que dictó Shelford en 1913, la ley de tolerancia de Shelford. Esta ley nos indica que hay un rango de valores de cada variable ambiental en que el organismo presenta un desempeño óptimo. Y por encima y por debajo de estos valores, cuando nos alejamos de este rango de valores donde el organismo se puede crecer, sobrevivir y reproducirse de forma óptima, el organismo ya no se desempeña tan bien. En esta gráfica ven un poco esta idea. En esta franja de valores, el desempeño de la especie, que sería lo que podemos ver reflejado en el eje de las Y, es óptimo y cuando nos alejamos de estos valores, el desempeño es menor. Verán que este del eje de las Y indica lo que es el tamaño de la población. Recuerden que una población es un conjunto de organismos de una misma especie que coincide en un lugar en un tiempo determinado. Entonces hay reproducción entre ellos. El tamaño de la población es el número de organismos de la población. En la franja de valores óptimos para la especie, como podrán sobrevivir y crecer o reproducirse, el tamaño de la población va a poder ser alto. Si nos alejamos de estos valores, el tamaño de la población o el número de organismos de esta población será más bajo. En esta diapositiva vemos otra representación de lo que sería la ley de tolerancia de Shelford. En la gráfica vemos en el eje de las X, representado como en la diapositiva anterior, el nivel de la variable ambiental, y en el eje de las Y tenemos el desempeño de la especie. El desempeño es una medida de la calidad de las funciones de un organismo. Entonces incide en la capacidad que tienen de dejar descendencia. Marcado con líneas verticales, hemos determinado los límites en que la especie puede desempeñar distintos parámetros de su vida o distintos aspectos, ¿no? La R significa los límites en los que la especie ya no se va a reproducir, la C en los que ya no va a crecer y la S en los que ya no va a poder sobrevivir. Como vemos, el efecto de cada variable sobre cada parámetro medido no es el mismo, pues un organismo suele ser capaz de sobrevivir a una gama de condiciones más amplia que las que le permite crecer y reproducirse. ¿Por qué? Porque alejarse de los valores óptimos ambientales para una especie conlleva la activación de respuestas fisiológicas y conductuales que resultan en un coste energético y esta energía no podrá ser empleada para otras funciones. La forma exacta de la curva de respuesta a una condición puede variar, ¿no? Depende de la condición de la que se trate. Puede ser una curva simétrica o asimétrica, puede ser más estrecha o más amplia, etc. .
Aquí vemos distintas formas de distintas curvas. Cada especie tiene diferentes rangos de tolerancia para cada una de las variables que le afecta. Es decir, pueden tolerar mayores o menores variaciones de las distintas variables ambientales. Si vemos, hay unas curvas muy estrechas donde hay un desempeño óptimo de la especie. Cuando las especies se adaptan a pequeñas variaciones o pueden soportar pequeñas variaciones de una variable ambiental, decimos que son especies estenoicas. Las curvas más amplias indican que la especie puede sobrevivir a un rango de valores ambientales más amplio. Estas se denominan especies eurioicas. Una especie puede ser eurioica para una variable ambiental y estenoica para otra. No para todas tienen la misma tolerancia. La nomenclatura eurioica o estenoica se puede relacionar a cada factor ambiental o variable ambiental. Por ejemplo, si hablamos de la temperatura, podemos tener especies euritermas o especies estenotermas. Euritermas es que toleran rangos de valores de temperatura amplios para su sobrevivencia o su crecimiento y reproducción. Estenotermas toleran rangos de valores estrechos. Si combinamos una especie que tolera amplios rangos de temperatura, pero estrechos rangos de salinidad, hablaríamos de una especie euriterma estenoalina. Las curvas de respuesta no siempre tienen forma de campana. Existen variables para las que las respuestas pueden tener otras formas, como vemos en la imagen. Por ejemplo, en la figura B, aquí en medio de la diapositiva, observamos una variable en que si no hay disponibilidad, es decir, está en nivel 0, el desempeño de la especie es óptimo, que se muestra en el eje de las 10. Hasta un cierto valor de la variable ambiental, este desempeño sigue siendo óptimo, pero llega un punto en que una cierta cantidad de esta variable ambiental ya resulta en detrimento del desempeño de esta especie u organismo. Por ejemplo, podría ser un contaminante. Si no hay o si hay poco, la especie se desempeña bien, pero si hay demasiado y resulta tóxico, el desempeño de la especie disminuye. En la figura C vemos algo similar al anterior, pero el desempeño de la especie es malo o nulo cuando no hay disponibilidad de este factor. Se necesita un mínimo de este factor para que la especie se pueda desempeñar bien. Después hay un rango de valores que la especie tolera de forma óptima y hay un valor por encima del cual el desempeño de la especie empieza a disminuir. Por ejemplo, podría tratarse de la humedad. Se requiere un mínimo de humedad para que una especie sobreviva, pero si ya hay un poco, esta se puede desempeñar de forma óptima y si hay demasiada, tal vez ya no. Podría ser, por ejemplo, en un vegetal. Otra ley que sirve para explicar la relación que hay entre la distribución de los organismos y los valores de las variables ambientales es la ley del mínimo que postuló Liebig en 1840. Esta ley explica que el desempeño o la capacidad de realizar sus funciones biológicas de un organismo o una especie está controlado por el recurso que es menos abundante o por las condiciones más extremas. Si observamos la imagen en la diapositiva, vemos que nos indica que el crecimiento de cada planta está limitado por el recurso menos abundante. Todo esto relacionado, claro, con las necesidades de cada uno de estos recursos por parte del organismo.
Esta es una imagen que también representa la ley del mínimo, que a mí me gusta mucho porque es muy gráfica. Por ejemplo, vemos que si tuviéramos una cubeta y que cada madera vertical constituye o representa uno de los recursos que necesita el organismo para desempeñar sus funciones, la madera más corta o más baja limita qué tanto podemos llenar la cubeta. El recurso menos abundante limita la capacidad de llenar o la posibilidad de desempeñar las funciones biológicas de cada organismo. El recurso menos abundante, de acuerdo siempre a las necesidades de los organismos, se denomina factor limitante, por el mismo hecho que limita estas posibilidades. A modo de conclusión, podemos decir que los factores abióticos o no vivos de un ecosistema se pueden distinguir en condiciones y recursos. Que los factores abióticos varían en distintas formas y esto tiene efectos sobre la distribución y abundancia de los organismos. Y que estos efectos se pueden explicar mediante la ley de tolerancia postulada por Shelford en 1913 y la ley del mínimo postulada por Liebig en 1840.